Oídos para oír. Hemos descubierto en esta serie que el oído para oír es el oído que puede discernir la voz de Dios. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? ¿A quién quiere que le mande a decir las cosas? Nadie. Todo el mundo quiere una relación directa con Él, ¿cierto? Y bueno, Jesús, eso fue una de las expresiones de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga un corazón para discernir, el que tenga un corazón para mi palabra, esa palabra va a penetrar y va a dar fruto. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y que tome su mano y la ponga en el corazón. Y le diga, Señor, te pido que mi corazón se vuelva ese oído para oír. Quiero escuchar tu voz, Señor, fuerte y claro. Quiero escuchar tu voz fuerte y claro, Dios. Una voz que no tenga interferencia. Una voz bien sintonizada. Te necesito a ti en mi corazón. Dile, te necesito a ti en mi corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que seas tú hablándome. Que seas tú hablándonos, Señor. Que no sean nuestras ideas, sino que seas tú hablándonos. Que no sean nuestras propias voces, sino que sea tu voz hablándome. Quita toda distracción, dile, quita toda distracción que yo tenga en mi mente, toda distracción, Señor, que el enemigo quiera poner en mi corazón. Hoy queremos escucharte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos, mi amor. Sí, y bueno, hoy nos van a ver juntos predicando. Creo que es una de las cosas que más nos gusta siempre, hacerlo juntos. Y bueno, desde que empezamos y que plantamos esta iglesia, no lo habíamos hecho de esa manera. Entonces hoy es un día también para nosotros especial. Y bueno, yo sé que fue de mucha bendición el domingo pasado. ¿Para cuántos fue de bendición ese domingo? Estuvimos en grupos, aprendimos a hacer un devocional. Aprendimos a buscar la palabra juntos, pero hoy vamos a otro nivel. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar con esta historia. Miren lo que dice allí. Dice, cuando una mujer salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó, ¿ya terminó la prédica? ¿Dónde está? No, respondió la señora. Ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón. ¿Qué falta? ¿Cómo? Voy a aplicarlo. Voy a aplicarlo. La prédica no ha terminado, voy a aplicarlo. Y recuerden que el domingo pasado hablábamos de cómo aprender a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? A través de la palabra. Pero hoy es un reto más. Porque hoy no solamente voy a aprender o voy a seguir aprendiendo acerca de escuchar la voz de Dios, sino lo más importante de toda prédica, aplicarlo. Entonces tú le vas a decir al que está ahí a tu ladito, hoy vamos a aprender a aplicar la palabra. Y ahora dile, muéstrame tu Biblia. A ver, muéstrame tu Biblia. Y hoy están viendo aquí unos elementos, ahora vamos a entender de qué se trata. Pero hoy estamos viendo que vamos a hablar de cómo aplicar la palabra. Así es. Ese es el objetivo de nuestra enseñanza hoy, cómo aplicar la palabra. Y déjeme decirle que estudiarla es un reto, interpretarla es un reto, conocerla es otro reto, pero el más difícil de todos es aplicarla. Somos expertos en volvernos maestros de la Biblia. De hecho, hoy día mucha gente nos acusa de hablar muy bien, pero la gente quiere ver el actuar. Dios también anhela que nosotros actuemos conforme a lo que conocemos. ¿Ok? Miren lo que dice Lucas, no lo vamos a buscar, pero miren lo que dice Lucas 6:46. Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Subraye en su mente ese y no hacen. Aplicar la palabra. Ese es el reto. ¿Cómo voy a aplicar lo que estoy aprendiendo, lo que estoy recibiendo de mi Señor? Luego Romanos 2:13 dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Mire que hay una diferencia grande entre oír y cumplir. Una cosa es escuchar
y otra cosa es obedecer la ley de nuestro Señor. Amén. Alguien dijo, interpretar sin aplicar es lo mismo que abortar. Déjeme decirle que para el estudio de la Biblia, la interpretación es algo muy, muy importante. ¿Cómo vamos a interpretar la Biblia? Nos volvemos minuciosos y es importante. Pero una vez que ya lo hemos logrado, una vez que hemos interpretado la Biblia, no aplicarla sería abortarla. Entonces no nos sirve de nada interpretación sin aplicación. Muy bien. Para eso vamos a ir, ahora sí puede ir a su Biblia, a Santiago capítulo 1 del 19 al 27. Y mira lo que vamos a hacer, no lo vamos a leer enseguida, sino que vamos a meditar en cada uno de estos versículos. ¿Ok? Santiago capítulo 1, versículo 19. Aprovechamos y les animamos a que traigan su Biblia, a que la puedan subrayar. Miren que ahí hay palabritas. Son palabras claves, especialmente para esta serie que le hemos llamado Oídos para Oír. Esos son los oídos que anhelamos y que queremos tener. Y cuando usted trae su Biblia, usted se ubica en ella y luego en su casa puede repasar, puede volver a meditar en ella. Bien, dice Santiago 1, verso 19, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Aquí hay palabras muy claves, aquí hay un mandato, dice, debemos estar listos ¿para qué? Para escuchar. Listos para escuchar. Tener oídos para oír. Pero dice, pero no para apresurarse a hablar. Mi esposa dice, tenemos 2 orejas y una boquita. O sea, eso quiere decir, tenemos que oír más y hablar menos. Y luego dice, pero no para apresurarse a hablar ni para enojarse. Otra versión dice, airarse. ¿Ok? Y ahorita más adelante vemos por qué Santiago insiste en esto. ¿Por qué Santiago habla de la ira? ¿Por qué no simplemente dice, bueno, escuchen? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero aquí el Señor nos está hablando a prestar atención, a que como creyentes debemos darle una alta prioridad a escuchar, a una escucha consciente. Amén. Y allí inmediatamente empieza tú a meditar. Ahí hay 2 verbos, ¿cierto? Y ahí dice, listos, ¿para qué? Para escuchar. Y lentos para hablar. Ahí internamente piensa, ¿eso te caracteriza a ti? ¿Eres listo, rápido, atento para escuchar? No solamente a Dios, también al que está a nuestro lado, porque todo es integral. Y dice que es lento para enojarse. ¿Cuántos aquí son lentos para enojarse? Háganse en la mano. Bueno, aquí hay uno, sí. Y hay gente que tiene, digamos, que está más, hace parte de su personalidad el ser muy atentos para escuchar. Y yo eso valoro. Hay personas que tú te sientas a hablar y se detienen a escucharte. Como hay personas, no sé si te ha pasado, que tú estás hablando y tú sabes que la persona no te está escuchando, sino que ya está pensando en otra cosa. Cuando yo voy a hablar con alguien, soy muy consciente que tengo que estar ahí, porque a veces me disperso. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad y por eso quiero como desmenuzar primero esos verbos de el ser listos y el ser lentos, porque necesitamos entender que la Biblia me pide a mí que para lo que tengo que ser lento, no es para hacer otras cosas, tengo que ser lento, ¿para qué? Para enojarme. Ay, mamá, como dice mi esposo. Lento para enojarse. Eso es un proceso en el que yo constantemente, todos los días trabajo. Y atentos para escuchar. Y yo pensaba y dialogaba, me decía, oye, ¿cómo Dios es tan perfecto que aún
la contextura o lo biológico, la manera en que Dios nos diseñó, es tan perfecta y tiene mucho que ver con esto que dice, ¿por qué el Señor no nos hizo con dos bocas? Imagínate, para los que somos glotones sería maravilloso, ¿cierto? Una boca para hablar y dos oídos para escuchar. Pero a veces cuando nosotros vamos a hablar con alguien o alguien viene a hablar con nosotros, no terminamos de escuchar cuando ¿qué? Cuando yo quiero contestar, hablar, aconsejar, decir. Necesitamos hacer un ejercicio de escucha activa. Porque así como somos en la vida real o en las relaciones con los otros, es reflejo de lo que muchas veces es nuestra relación con Dios. Constantemente vamos al Señor, Señor, ayúdame, Padre, necesito, págame las deudas, hazme esto, y empezamos a orar a Dios, pero no nos detenemos a escuchar al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hablar en mi vida? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Entonces, el primer punto dice el versículo 20, el peligro del enojo humano. Dice, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. ¿De qué está hablando este versículo? Del enojo. Y parece ser que a la luz de la palabra, eso no va mucho acorde con el carácter de un hijo de Dios. Dice la Biblia, airaos más que, más no pecar. Todos nos indignamos. Todos nos indignamos. Todos hay momentos en que tenemos molestia, ¿cierto? Pero, dice, más no produce la vida justa que Dios quiere. Porque cuando nosotros nos enojamos, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos enojamos, como dicen por ahí coloquial y vulgarmente, botamos el chupo. Nos bajamos de la cruz, ¿cierto? Entonces, no, y algo que también hablábamos estudiando esto, era que, como decía mi esposo al principio, la gente está buscando coherencia en los cristianos. Y yo veía a alguien que colocaba un meme en Instagram y decía, yo quisiera que esos que ponen esos versículos también lo aplicaran. Uy, duro. Para los que compartimos contenido de vida cristiana, duro. Porque a veces somos expertos en repetir versículos, en dar bibliazos a la gente. Pero ¿qué tanto yo pongo eso? Y eso muchas veces se ve en cómo yo respondo a los otros. ¿Por qué Santiago habla aquí de la ira? ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle, en contexto, Santiago es el pastor de la iglesia en Jerusalén, pero hay judíos dispersos y él les escribe esta carta. Y miren lo que les dice. Dice, sean prontos para oír y tardos para irarse. Luego dice, la ira no obra la justicia de Dios. Y es que en esa época había una secta judía que se llamaban los celotes, o un movimiento, si quieren llamarlo así también. Ellos eran un poco radicales. Y ellos defendían la ley. Ellos no estaban de acuerdo, obviamente, con el Imperio Romano, pero si era preciso, ellos podían usar las armas para defenderse. Ellos eran rebeldes. Y bajo esa premisa, Santiago les escribe a la iglesia y le dice, no sean como los celotes, que ellos se airan y quieren defender la causa de Dios con ira. Y allí tenemos un pequeño problema, y es que a veces tenemos una buena razón para airarnos. ¿Usted le ha pasado que a veces se ha indignado? La palabra ira viene de la palabra nariz. Y mi mamá siempre dice, mírale, hocico. Cuando una persona se aira, la nariz sufre un pequeño cambio. ¿Sí? Se empieza a esponjar. Y a veces la razón de nuestra ira es una buena y santa razón. Pero la palabra dice, la ira no produce, no es el medio, no es el conducto para que se obre la justicia de Dios. Y aquí
Esto es fuerte y esto nos toca a todos porque de verdad que hay temperamentos que son un poco más calmados y otros más efusivos, pero ambos, escuchen bien, tanto los más efusivos y los más calmados, ambos podemos sufrir de un ataque de ira. Y vamos a ver si usted se identifica aquí. Los que son fosforitos, facilitos se prenden en ira, pero el que no es fosforito, escuche bien, para que no tiente a un calmado. Según la psicología, hay dos efusivos que son los sanguíneos y coléricos. Esos son los fosforitos. Usted medio los mira y ya, se prendieron. Pero los calmados, que son los melancólicos y los flemáticos, demoran para calentarse. ¿Se acuerdan de las ollas de barro? Las ollas de barro demoran para calentarse. Pero ¿qué pasa cuando una olla de barro está caliente? No la enfría a nadie. ¿Ok? Y eso pasa con los temperamentos más calmados. Una vez que ya lograron su ira, una vez que ya usted los sacudió, lo tentó y ya está en la ira, para que se le quite es un cuento. Entonces se vuelven inclusive más peligrosos que los efusivos. Muy bien, sigamos aquí. Ya sabemos que la ira no produce la justicia de Dios. Cuando usted tenga un ataque de ira, usted acuérdese de este pasaje. Primera Santiago 1:20. Esto que yo estoy sintiendo no va a producir justicia de Dios. Amén. Es lo que está diciendo la palabra. Y seguimos a el verso 21. Y aquí hay un consejo. Dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles. Y este pasaje me impacta por dos cosas. Primero, la influencia de los celotes. Aquí todavía se ve, dice, por eso despójense de toda influencia negativa que puede producir esa libertad de ataque de ira. Pero luego dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Se acuerdan de la palabra del sembrador? La actitud correcta para recibir la palabra es la humildad. Y la humildad es contraria a la ira. Cuando el corazón está humilde, difícilmente va a estar airado. Difícilmente está buscando defenderse. Difícilmente está en pos de sus derechos. La humildad y la humillación, aunque le suene fuerte, es necesario para nosotros. Imagínese si Jesús se hubiese defendido y se hubiese bajado de la cruz. No voy a morir por nadie. ¿Dónde estaríamos usted y yo? Muy bien. Y acuérdense de la palabra del sembrador, porque esto me impacta. Aquí dice, para que puedan recibir la palabra sembrada. La palabra fue sembrada. El sembrador salió a sembrar. Pero la palabra no penetra en un corazón orgulloso, en un corazón peleonero, en un corazón airado, en un corazón que siempre se está defendiendo. Difícilmente va a penetrar la palabra y va a hacer el cambio. ¿Qué se necesita entonces? Un corazón humilde. Entonces esa palabra sembrada va a dar fruto. Y si se dan cuenta, por eso lo aprendíamos el domingo pasado, la importancia de mirar los verbos, de mirar palabra por palabra, palabras claves de cada versículo, y de esa manera se estudia la palabra. Pero este versículo 21 te habla, yo lo veo como un vestido, del cual tú tienes que quitarte uno y ponerte otro. Te habla de despojarte de la maldad y de la inmoralidad, de todo aquel que empaña la palabra sembrada en mi vida. Entonces yo tengo que quitarme ese vestido. Yo por eso digo que a veces cuando nosotros nos levantamos y vamos a salir, pensamos mucho en qué pinta, en qué outfit, en qué me voy a colocar. Pero qué bueno que yo empiece a ver de qué estoy vestido y revestido. ¿Qué es lo que...? Porque cuando yo veo a Lina, pero veo a Lina
el vestido que tiene Lina, veo lo externo, ¿cierto? Pero qué bueno es que nosotros podamos despojarnos, como dice esto, o sea, quitarme esa vestidura de inmoralidad, de maldad, de enojo. Dice, para que pueda recibir. Entonces es como otro vestido que me arropa, la palabra de Dios. La palabra que fue sembrada en nosotros, dice, la cual tiene el poder para salvarnos. Entonces es pensar en esos dos vestidos. ¿Con cuál vestido quiero yo vestirme? Valga la redundancia. ¿Con qué vestido quiero yo mostrar lo que Dios quiere que yo muestre? Y lo que la gente también está esperando. Porque hay gente que la prédica más importante que va a escuchar, ¿sabes cuál va a ser? Tu propia vida. La gente está leyendo tu vida, lo que hablas, lo que dices, lo que actúas. Nosotros los hijos de Dios siempre vamos a estar en el ojo del huracán. Porque la gente está demandando de nosotros lo que nosotros a través de la palabra decimos que somos. Si soy cristiano, entonces debo tener el carácter de Cristo, que no es otro que gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que dice la Biblia que era el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. De eso debo vestirme. ¿Cuál de esos vestidos necesito hoy? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué necesito? Pero para colocarme ese vestido necesito primero que despojarme. Quitarme el que tengo puesto. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de cuál debes despojarte? ¿Qué es lo que te está pidiendo hoy Dios que necesitas despojarte? ¿Qué es lo que necesitas quitar de tu vida? Que el Señor lo haga, porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Pero hay cosas allí que tú sabes que el Señor te está pidiendo que te despojes para que la palabra, la buena palabra que Dios ha sembrado, haga efecto en tu vida. Y te digo algo, para los que hemos tenido procesos largos de carácter en Cristo, es decir, aquí su servidora, por muchos años ha sido, cuando empecé en el Señor, era una lucha y constantemente voy a su presencia a hacerlo. Esto de tener la abundancia de la palabra es la clave. Cuando estamos frente a una situación, ahora que llegó Isa y Andrés hablábamos de eso, cuando tenemos situaciones, porque todos los días vamos a tener situaciones con personas, o sea, nunca estamos solos en este mundo. La clave es la palabra que abunda en nuestras vidas. Esa es la que nos puede salvar. Porque en momentos de dificultad yo tengo que ser ¿qué? No lento para hablar, sino lento para hablar, sí, pero también listo para escuchar. Recordar la palabra sembrada frente a todo lo que nos enfrentamos. Y esa palabra produce en nosotros el que podamos despojarnos y actuar como el Señor quiere. Aplicar la palabra en momentos claves. Así es. Esos son los momentos para vivir la palabra. Aquí es súper sabroso vivir la palabra, porque aquí no va a pasar nada. Aquí estamos sentaditos con el hermano, nos besamos, nos abrazamos, cantamos, escuchamos, pero allá afuera es donde termina el sermón. ¿Se acuerdan de la ilustración al inicio? La señora le decía, sí, terminó la primera parte de la prédica, pero ahora me toca la mía, ir a aplicarla afuera. Esa es la vida en Cristo. Muy bien. Entonces, la actitud para escuchar es importantísima. Vamos al verso 22. Vamos al verso 22. Mira lo que dice el verso 22. Taratatán. Dice. Tarán. Pequeña propaganda aquí. Dice. Quiero pasar el verso 22. Okay. Un momento. Yo lo tengo aquí, tranquilo. Muy bien, dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Está súper claro y en estas versiones que a veces hasta me cuesta porque tengo la Reina Valera en la cabeza, es muy explícito, muy claro. Aquí no hay que buscar mayor cosa. Dice, no se contenten, es porque tendemos a contentarnos simplemente con quedarnos con el conocimiento, con saber la palabra.
Esa es nuestra tendencia. Entonces dice, solo cuando oí la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. ¿A quiénes engañamos? A Dios no lo vamos a engañar. Y a la gente, menos. A la gente no la engaña a nadie. A ti no te engaña nadie. Tú te das cuenta. Por sus frutos, y el fruto lo produce un corazón listo para que la palabra penetre. Un corazón en desobediencia no va a producir frutos. Por más que se sepa la escritura, por más que la estudie, por más que la lea, por más que ore, si no la obedece, abortó la palabra. Amén. Está como fuerte esto, ¿verdad? Dice entonces, no se contenten solo con el oír. El estudio de la Biblia sin aplicación puede ser peligroso. El conocimiento envanece. El apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Usted sabe cómo se llama esta iglesia? Casa Vida, porque creemos que tú y yo somos una casa que se está edificando sobre la roca, que es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo dice, el conocimiento, y quiero que sepa escuchar a Pablo, él no está diciendo que el conocimiento es malo. Él no está diciendo que tu fe debe ser una fe hueca. Para que entiendas un poquito, Pablo era un filósofo, abogado, erudito. Él se graduó en la Harvard de esa época. ¿Ok? O sea, el hombre era tan lleno de conocimiento que medio Nuevo Testamento lo escribió él. Pero él sabía algo del conocimiento. Y es que el conocimiento, sin una revelación divina, sin la acción del Espíritu en nuestros corazones, sin ponerlo en práctica, para lo único que sirve es para que mi orgullo crezca, para inflarme. Ese es el problema con el conocimiento. Y él lo expresa en 1 Corintios 8:1. La palabra griega envanece, da la idea de inflarse. Y cuando nos envanecemos, nos inflamos. La Biblia enseña que el diablo conoce la palabra intelectualmente. De hecho, ¿sabes que Satanás conoce más la palabra que tú y que yo? Se la conoce enterita. Cuando Jesús fue tentado por el diablo con la palabra. Pero le voy a decir algo, su conocimiento, el conocimiento que Satanás tiene es intelectual. El Espíritu Santo no está obrando en él. Él está inflado de orgullo. Y en eso consiste su condenación. Alguien preguntó una vez, ¿será que Dios puede perdonar al diablo? Sí, Dios puede perdonar al diablo. Pero Dios no lo va a perdonar. Ay, ¿por qué? Dios es malo. No. Cálmese. Hay un pecado que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Y el Espíritu Santo no actúa en Satanás porque Satanás blasfemó contra él. Así que en eso consiste la condena. Es que no hay arrepentimiento. No que Dios no lo pueda perdonar, es que él no puede arrepentirse. ¿Me está escuchando? Está tan inflado de orgullo que él no puede humillarse y arrepentirse. No puede pedir perdón. Él está condenado. Y así todo el que rechace a Cristo estará condenado. Muy bien. Cuando usted aplica correctamente la palabra de Dios en su vida, elimina el peligro de esponjarse. ¿Quién quiere eliminar ese peligro? ¿Quién quiere decir, yo no me quiero esponjar? Cuando tú aplicas la palabra, ¿sabes qué pasa? Si hoy aprendiste la necesidad de pedir perdón, ¿verdad? Digamos que eso lo aprendiste hoy en tu casa. Tú vas a tener que humillarte para ir a pedir perdón a esa persona que le fallaste. El aplicar la palabra entonces hace que mi orgullo mengüe y que mi humildad crezca. Hay veces, yo, por ejemplo, empecé a estudiar la Biblia en un año, ¿no? Hay una Biblia que es especial para leer durante un año. Quiero decirles que no pude. Porque cada vez
que iba un pasaje, pues digamos, como está distribuida la Biblia, te exigía unos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento y tenías que, digamos, leer como 5 capítulos diarios, pero me pasaba algo. Y era que cuando estaba en un pasaje, yo sentía tanto y veía la necesidad de profundizar en ese pasaje y que yo decía, yo esto tengo que aprenderlo. Siento que en esto no hay fortaleza en mi vida, que en esto estoy desobedeciendo a Dios, que en esto necesito de verdad que Dios haga una transformación. Y muchas veces, durante muchos días, me quedé en el mismo pasaje porque decía, hasta que yo no interiorice esta palabra, hasta que yo no entienda que Dios está pidiendo esto en mi vida, no puedo avanzar. Y a veces queremos como leer demasiados pasajes o un capítulo muy largo, llenarnos de conocimiento, pero mira, con que un pasaje de la Biblia tú lo leas, lo medites, lo releas y empieces a decir, yo hoy tengo que poner en práctica esta palabra. No sé qué Dios te habló, por ejemplo, esta semana. A veces yo coloco hasta memitos, no sé, en el espejo, cerca, en mi bolso, en mi agenda, para recordar que necesito avanzar en eso que Dios me está diciendo. ¿En qué Dios está tratando tu vida en este tiempo? Hoy estamos hablando del enojo, de la arrogancia, de la falta de escucha activa. Estamos hablando de ser coherentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Pero ¿qué tanto Dios está hablando a tu vida hoy? ¿Qué es lo que Dios está viendo? Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el espejo. Pero ¿qué es lo que hoy trae un reflejo a tu vida de cosas que no están bien? Cada vez que vamos al Señor, entramos a la luz. Cuando vamos al Señor, la oscuridad desaparece. Y podemos ver todo con claridad. Cuando vamos a la palabra, claramente vamos a encontrar algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el domingo pasado hablábamos algo muy interesante y es que veíamos que habían prácticas como la siguiente. Dios, háblame. Y abrimos la Biblia en lo que me salga. Y yo les contaba una anécdota que mi mamá un día abrió y Judas ahorcó. Ay, ¿será que yo me voy a morir? Mala interpretación de la Biblia, ¿cierto? Porque buscamos muchas veces la Biblia para ver qué me va a hablar Dios a mí. Maravilloso. Pero lo más importante es encontrarlo a Él. Conocerlo a Él. Encontrar a Dios en su palabra. Y cuando yo encuentro a Dios en su palabra, cuando yo quiero conocerle a Él, me va a ser más fácil entender cómo debe ser mi carácter, cómo debe ser mi manera de moverme, de actuar, de hablar, de parecerme más a Él. Entonces, no busquemos la Biblia para encontrarme a mí. Encontremos la Biblia para encontrarlo a Él y que Él sea el reflejo de cómo debo yo mirarme, cómo debo ser, quién soy y hacia dónde voy. Ok, entonces ahora sí vamos al ejemplo de eso que ustedes están viendo del espejo. Vamos a ver qué dice el versículo 23 y 24. Quiero que le pongas mucha atención. Dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Lo repito, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va, se olvida enseguida de cómo es. Y fíjense que aquí hay 2 espejos, ¿cierto? Todos están mirando acá. Este espejo que está acá, yo se los voy a pasar así rapidito. Ay, ¿me ayudas aquí, amor? Ok. Y quiero que los pasen así rápidamente y puedan ver cómo se ven. ¿Se ven claramente? Se ve como borroso, se ve, está opaco, ese espejo está sucio, es empañado, es imposible mirar claramente. Y ahí colocábamos algo simbólico que era, bueno, ustedes saben, un celular, las redes sociales, lo que veo en otros, lo que esta sociedad quiere mostrarme. Y a veces nosotros, ese es nuestro espejo.
donde nos reflejamos es digamos, en la medida de lo que otros dicen que yo soy. Miramos nuestra vida tergiversada por lo que otros dicen, por lo que dicen las redes sociales, porque mis compañeros de pronto han adquirido un estándar que yo no tengo, por lo que aún desde niño me han dicho quién soy y hacia dónde voy. Nunca tuve un papá que me lanzara, nunca tuve una madre que me afirmara. Donde estoy, el ambiente donde estoy es terrible y eso es lo que me hace lo que hoy soy. Las redes sociales que tanto daño hacen, ¿cierto? Porque muestran una vida falsa, ficticia, que no va acorde con lo que realmente los que transmiten ahí. Y yo amo las redes sociales y me encanta usarlas para la gloria del Señor, pero realmente hay cosas que se muestran ahí que no son como es en la realidad. Y a veces nos estamos viendo como en ese espejo donde no puedo ver la imagen clara de lo que Dios dice de mí. Me estoy viendo en el lugar equivocado e incorrecto. Y por tanto, la imagen de lo que Dios dice de mí no es así. Y yo te quiero invitar a que tú pienses cómo tú estás escuchando que otros te ven. O cómo tú mismo te estás viendo. Porque eso lo que hace muchas veces es trabajar mal en mi autoestima. Y no entender el diseño de lo que Dios ha dicho que soy yo. Y terminamos adaptándonos a una sociedad que nos pide y nos demanda cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho de mi vida. Entonces, ese es un espejo distorsionado. Yo no sé si ustedes en su casa, en mi casa, depende en el espejo que te veas, así te ves. ¿Cierto? Hay un espejo donde te ves gordo, otro te ves flaco, otro te ves bien, otro te ves mal. Eso no sé cómo se llama eso, como luna, la luna del espejo, como el vidrio. Cierto, pero sí, es espejo, toca comprar un buen espejo. Pero eso lo pensábamos en que hay veces que dices, ay no, yo quiero tener un espejo donde me vea más delgada, pero eso es mentira. O donde no me vea, no sé, se me vea la piel mejor. Pero no es real, nos autoengañamos así como cuando ponemos los filtros. Yo estaba en una Tú lo que necesitas es el espejo de Blancanieves. Exacto, espejito. Y en estos días estaba con una comunidad, un grupo de víctimas en San Juan Nepomuceno y le pidieron el favor a un señor, un hombre campesino de esos que son chéveres escuchar por sus historias y por su sabiduría. Y entonces había unas mujeres con sus turbantes bien lindas tomándose fotos. Y entonces se tomaban, ay no, así no me gustan, ay no. Entonces dice, ustedes lo que quieren es el filtro que le ponen. Y decía, eso es una mentira. Después uno va en la calle y no las reconoce. Y él empezaba a molestar. Y vamos a hacer como pues son defensores de derechos humanos. Toca también ponerse las pilas en no usar filtros. Empezaron él en su jocosidad a decirlo. Pero digamos que cada día, esto es una cosa que es insignificante y que no tiene trascendencia realmente, y no estoy satanizando eso, yo los uso también muchas veces, pero el punto es que cada día la sociedad, en cosas muy pequeñas hasta muy grandes, están creando cosas, medios para tergiversar la verdad, ¿cierto? Porque esa no es la imagen de lo que yo soy. Tómate una foto como eres y ahí va a salir granito, manchita, el pelo no la dio toda. Es lo real, esa soy yo, ¿ves? Pero constantemente estoy viendo, digamos, las películas, la televisión, lo que nos muestra, lo que nos quiere llevar es a una imagen de lo que yo no soy, de lo que no es lo real en mi vida. Y así puede estar pasando con mi vida. Pero este versículo habla de otro tipo de espejo. ¿Ves? Y te pido que muestres el otro espejo que abajo tiene la palabra. La palabra, la Biblia dice que la palabra es el espejo. Es un espejo. Mire, ese espejo está bueno, así que puede mirarse, se va a ver lindo. Dice que el que escucha la palabra, no solamente el que la escucha, sino que la pone ¿qué? En práctica. La Biblia es para escucharla, pero para ponerla en práctica.
Si no sabes cómo vamos a ser los fariseos de esta época. Si hay algo que Jesús nunca caló, si hay algo que Jesús nunca valoró o nunca, digamos, siempre atacó, fue el fariseísmo. Tanto así que Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Porque ellos tenían el conocimiento de las escrituras, de la ley, por supuesto que la conocían. Pero sus vidas era completamente contraria a lo que decía la Biblia. Porque ellos simplemente, no puedo sanar el día de reposo aunque el otro estuviera muriéndose. ¿Dónde estaba la misericordia, el amor? Porque se paraban en las plazas a hablar en alta voz, a orar para que creyeran que eran gente que oraba. Y si ayunaban, se echaban silicio en la cabeza para que entonces, ¡ay, yo soy el más santo! Pero sus vidas no eran acorde a lo que decía la ley. Es más, la añadían a la ley. Entonces, Jesús atacaba el fariseísmo. Y yo todos los días le digo, Señor, ayúdame. Yo no quiero... Porque sí, atacamos nosotros a los fariseos, pero muchas veces nosotros tenemos actitudes fariseicas, tenemos actitudes iguales, donde decimos una cosa, pero no lo ponemos en práctica. Si yo le estoy pidiendo a otros coherencia en sus vidas, yo también debo ser coherente. Pero muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Lo que dice la Escritura es que juzgamos al otro. Pero la Biblia dice, no, ¿por qué no miras primero la viga que está en tu ojo? Para que entonces puedas decirle al otro, mira, tienes un sucio en el ojo. Pero no, nosotros miramos en la viga en el otro y en mí no hay sucio. Entonces tenemos una actitud que no va acorde. Y este versículo habla que el que escucha la palabra y no la pone en práctica es el que se mira el rostro en un espejo. Miro cómo estoy vestida, cómo estoy maquillada, cómo estoy peinada. Pero después miro, me voy... Se me olvidó. ¿De qué predicamos el domingo pasado? Ay, yo no, estuvo buena, pero no me acuerdo. Estuvo chévere, pero no me acuerdo. Mire, ¿qué leíste hoy en la palabra? Eso fue tremendo lo que Dios me habló. ¿Y de qué te habló? ¿Dónde fue? En Santiago, en Hebreos. O sea, rápidamente olvidamos las cosas que Dios nos está hablando y eso nos impide poner en práctica lo que Dios me está hablando. Pero mira, lo más lindo de esto es que la Biblia debe ser ese espejo en el que yo todos los días de mi vida vaya a verme conforme a lo que Dios ha dicho de mí. Esta palabra que la colocamos debajo de este espejo, yo debo tenerlo no como un libro histórico, aunque también lo es, pero debe ser mi manual de vida. Y cada vez que alguien va a pedirme un consejo, yo siempre en mi mente estoy buscando el versículo. Esa va a ser siempre mi respuesta y no me puedo salir de ahí. Porque es que la respuesta siempre va a ser, ¿y qué dice la Biblia que yo debo hacer aquí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué me está pidiendo la palabra que yo haga en este momento? Para eso está esta palabra. No para tener simplemente el conocimiento, sino que en todo momento algo la Biblia va a decir respecto a cada situación que tú vivas y que yo viva. Siempre. Y ¿sabes lo más lindo de la obra del Espíritu Santo? Es que no estamos solos. Y el Espíritu de Dios siempre va a hablar. Siempre nos va a hablar. Su Espíritu nos va a recordar cada palabra. En estos tiempos yo estoy en un trabajo un poco caóticamente maravilloso. Y me ha tocado con gente muy compleja, muy especiales. Yo siempre digo, están orados todos, están orados. Pero de verdad me ha tocado enfrentarme a mis más grandes miedos y temores y es el conflicto, porque no me gusta el conflicto. Y estando ahí, o sea, ha sido una experiencia también bonita, porque esta que está aquí le ha tocado meterse en un baño, Señor, tu palabra, dime qué hacer. Antes de conectarme en una reunión de rodillas a orar, Dios, dame la palabra. Dime qué hacer, cómo enfrentar esto, cómo enfrentar esta situación. Y todo lo he ganado a través de la palabra. Entender la palabra. Este es el momento de aplicar la palabra, de hacer lo que la palabra dice. Es allí, es allí. Las batallas se dan en la intimidad, cerrada la puerta. Pero ¿dónde? Porque voy a ir a dónde? A la guerra.
Y en la guerra, el escudo, la espada, ¿qué dice la Biblia? Que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla de que ponte toda la armadura, porque estamos en guerra. Y el arma poderosa es la palabra. La palabra. Ok, bueno, ahí están los espejos. Miren que ese está bellísimo, pero ojo, hay espejos que están rotos. Mire la belleza de espejo, que todavía no tengo uno así en mi casa, pero tenemos como 4 espejos, pero los 4 son diferentes. Los amamos. Pero hay un espejo que está partido, que ese no conviene. Y le voy a decir algo. Mire lo que dice el verso 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si usted se da cuenta, entre estos 2 espejos hay uno que muestra perfección, mientras que el otro está roto, mientras que el otro está distorsionado. Mi esposa hablaba, ten cuidado en qué espejo te estás mirando. Ten cuidado dónde estás buscando tus respuestas, tu consejo, tu guía. ¿Quién guía tu vida? ¿Cómo se guía tu vida? ¿Cómo tu vida es guiada? Y no hay mejor espejo que la Escritura. No hay mejor guía para ti y para mí que la Escritura. La palabra profética perfecta, segura, inerrante es la Escritura. Así que escoge bien tus espejos, porque en el día de hoy, el hombre de hoy recibe muchísimos mensajes. ¿Tú sabes cuántos mensajes recibes tú al día? En chat, en los grupos de WhatsApp, como decía ayer una señora, y que en mi familia tenemos muchos grupos. Hay uno donde está toda la familia y hay uno donde no está mi cuñado. O sea, si te ríes porque a alguien le está sacando. Bueno, seguimos. El asunto es qué mensajes estás escuchando. Porque hoy recibimos, yo me acuerdo y lo he dicho en las otras prédicas, antes recibían, cuando mi papá vivía en San Andrés, mi papá nos mandaba un telegrama. Soy viejo, sí, lo acepto. Un telegrama, como cada 15 días, yo no sé. Hoy hay tanta facilidad de comunicación, que se habla de la hiperconectividad. Estamos hiperconectados. Estamos recibiendo información de todo el mundo y además estamos recibiendo falsa información. Antes los medios eran un poco más serios, pero hoy recibimos falsas noticias a tutiplén, falsa información que distorsiona más la realidad que necesitamos ver, que distorsiona más la guía que necesitamos para nuestra vida. Por eso necesitamos el consejo de las Escrituras. Aférrate a ese espejo que no está empañado, que son las Escrituras. En ese espejo van a salir todos los granitos y todo lo que tú necesitas ver de tu carácter, de tu vida, de tu familia. La respuesta de tu casa está en ese espejo. Todo lo que tú y yo necesitamos está en el espejo de la palabra. Lo que necesitas para tu negocio está en el espejo de la palabra. Todo está allí. Y seguimos en ese mismo pasaje, vamos al otro versículo, el versículo 26 y 27. Y miren este versículo lo que dice. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y volvemos al contexto que hablábamos de los celotes, porque efectivamente ellos no querían someterse a un imperio malo, perverso, que era el imperio romano. Realmente un Estado es el encargado ¿de qué? De atender a las viudas, de atender a los huérfanos. Un Estado es el que vela por que estas cosas sucedan. Pero en el imperio romano eso no sucedía. El imperio romano era un imperio que no respetaba los derechos de nadie de los que estaba ahí.
y menos de los judíos. Pero ellos, los celotes, que eran como los guerrilleros de esa época, ellos querían imponer al Mesías, esperando al Mesías. Yo no sé si ustedes se vieron Chosen, a mi esposo no le gusta mucho, pero en esa película muestran a Santiago, que era uno de los celotes, y ahí mostraban más o menos, mostraban con un poco el contexto de ellos, de cómo eran esos subversivos de esa época, pero al final ellos no tenían ni siquiera una mala intención. Ellos querían defender la ley judía y defender a los judíos. Pero fíjense que todo lo querían hacer ¿cómo? A las fuerzas. Y también descuidaban lo que era culturalmente importante para los judíos, que era el cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos. Y fíjate cómo este pasaje que está hablando de no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra, termina este pasaje hablando que si alguien se cree religioso, porque al final ellos también eran religiosos, si alguien se cree religioso, y si nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, si yo me creo que, digamos, defiendo una causa, la causa del Evangelio, todos los que estamos aquí de una u otra manera creemos en la verdad de la palabra y del Evangelio, dice, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. ¿Cómo estamos de lengua? ¿Cómo estamos con el freno a la lengua? ¿Qué tanto freno tengo en mi boca a lo que digo? Y como digo yo, no solamente a lo que digo, sino a la manera que lo digo. ¿Cierto? No solamente lo que digo, sino la manera en que lo digo. Digo, el que se cree religioso y no le pone freno, se engaña a sí mismo. ¿Cuántos engañados están aquí? Dice, y su religión, ¿qué dice? No sirve para nada. Lo dice la Biblia. No sirve para nada. Pero dice, la religión pura y sin mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Atender lo importante, lo que Dios ama, lo que Dios quiere que seamos y hagamos. En este contexto están hablando de atender huérfanos y viudas, pero en este tiempo hay muchas más cosas que Dios nos está pidiendo hacer. Por otros, tratando de quitar el egocentrismo, no solamente pensando en mí, sino pensando en una sociedad que necesita de mi papel aquí y que necesitamos realmente que esa sea la verdadera religión. Porque no es solamente, ay sí, alguien viene, por ejemplo, necesitando comida, vamos a orar por esta hermanita aquí que tiene hambre. No, dale de comer, ¿cierto? Pero a veces queremos resolver todo dentro de nuestra espiritualidad y religiosidad y hay cosas que debo hacer con mis manos. La hospitalidad, el dar pan al hambriento, el poder atender a las viudas, a los huérfanos. Allí es donde está la necesidad, donde Dios nos está llamando. Y esa es la verdadera religión, el ir a un hospital, el visitar a los enfermos. ¿Ya? Y a veces hay gente a nuestro alrededor que están viviendo situaciones, digamos, difíciles y nosotros estamos como dispersos. Ayer nos enteramos que el portero de nuestro edificio tiene a su hija casi hace un mes hospitalizada, vomitando sangre, no han encontrado como la causa de esa enfermedad. Y tú ves a ese hombre desde que se levanta hasta que se acuesta ahí todos los días ahí, con una sonrisa recibiendo a uno, pero solamente es preguntarle, ¿y tú cómo estás? Para enterarte de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hago yo como hija de Dios o cómo hacemos como hija de Dios para ayudar a esta persona? Y ahí es donde se ve el carácter del cristiano. Donde uno va, donde está la necesidad, donde la sonrisa de nosotros es distinta para la gente, donde la gente necesita un abrazo. Eso le decíamos a nuestros hijos en estos días. Allí es donde es el carácter de cristiano, en un buenos días que de pronto otro no le da. En donde otro no le pregunta, ¿y tú comiste hoy? El cristiano debe ser ese, el de la verdadera religión. El que va y se interesa por lo que está pasando, no el indiferente, no el que no le duele.
Y siempre, digamos que como familia, yo le he mostrado a mis hijos en qué trabajo yo, que siempre, yo trabajo en medio del conflicto, la violencia, la pobreza, de toda mi vida, ese ha sido como mi contexto. Pero yo no quiero tenerlos ellos ausentes de la realidad, porque creo que la verdadera religión sí es esta, en que uno vaya y haga transformación donde quiera que uno va. A veces no van a ser necesidades económicas o falencias económicas, pero sí necesidades del alma. Sí necesidades del alma, porque nadie sabe cómo está el que está a mi lado. Entonces es allí donde cobra sentido esta palabra. Mira, en vez de hablar tanto, hagamos. Qué lindo que profundicemos en la palabra, innecesario. Pero aparte de eso, también no es o, sino y. Profundicemos, estudiemos la palabra, memoricemos la palabra, pero también preocúpate, Karina, por todos los días decir en qué hoy yo puse en práctica lo que Dios habló a mi vida. Que si en la mañana tú lees un pasaje, al finalizar el día tú puedas decir, ¿qué hice con lo que Dios habló a mi vida? ¿Qué hice hoy? ¿Pasé el examen o lo perdí? Evaluémonos a la luz de la palabra. Que cuando vayas a las Escrituras, aparte de conocer al Señor, tú puedas evaluar tu vida. Mira, el espejo. Mirarte en el espejo. ¿Cómo estoy hoy? Ir al espejo no solamente a verme físicamente, sino a ver el interior de mi corazón. A la luz de la palabra, ¿cómo estoy hoy? Y creo que mientras hemos estado hablando aquí, el Señor ha estado hablando a tu vida y a mi vida. Que hay cosas que cambiar en mi manera de hablar, en mi manera de pensar. Nosotros pensamos mal. Siempre estamos pensando mal. Esa fue mi tarea esta semana. Yo quiero ver cómo estoy pensando. Créanme que constantemente estoy pensando mal del otro. Es nuestra naturaleza. Pero qué lindo que el Espíritu Santo está para decirnos, no es así. No es juzgando, no es hablando mal. Es necesario que nosotros nos evaluemos. Y ahorita que veía este pasaje que dice atender a los huérfanos y a las viudas en su contexto, esas eran dos problemáticas sociales. Pero ¿será que esas son nuestras dos únicas problemáticas sociales? Yo creo que tenemos un catálogo aún más amplio hoy día, ¿cierto? Así que piensa por un momento quiénes son tus viudas y quiénes son tus huérfanos. Porque seguramente los tienes al lado, porque seguramente los tienes en tu día a día. Y como decía mi esposa, no solamente necesidades económicas o materiales, sino también necesidades físicas, una enfermedad, necesidades del alma. Hoy día hay mucha gente con necesidades psicológicas, almáticas, emocionales. Hoy día se habla mucho de depresión. Así que yo creo que tú puedes ser un agente de cambio si tienes el espejo correcto. Si tienes la palabra, si estás aferrado a ella, si te miras en ella todos los días, serás un agente de cambio. Serás uno que suple la necesidad de esos huérfanos y esas viudas, que ya tú sabes que no son huérfanos y viudas. Pero lo mejor, dice, y conservándose limpio de la corrupción. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra no solamente un espejo, es también agua que limpia el alma. La palabra es miel que endulza la vida. La palabra es lo que tú y yo necesitamos. No solo para adquirir conocimiento, sino para que nuestra vida sea transformada. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, empieza a hablar tú con Dios acerca de la aplicabilidad de la palabra, de la aplicación, según hayas recibido. Y ahí con tus ojos cerrados, mira que quiero solamente leer 2 versículos. El Salmo 146:9 dice, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. ¿Qué extranjeros tenemos en nuestro país? ¿Cierto? Los migrantes, los venezolanos, la gente que viene de otros lados. Sostiene al huérfano y dice que es Dios quien lo hace.
es Él. Es como un amor profundo de Dios por este tipo de personas. Pero dice que frustra los planes de los malvados. Pero también Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien. Creo que así como hemos aprendido a hablar, a caminar, a trabajar, necesitamos aprender a hacer el bien. Necesitamos aprender. Y ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero aprender a hacer el bien. No sé si te pasa, pero yo necesito hacer esa oración en esta mañana. Decirle, ayúdame a hacer el bien a otros. Dice, busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen, sean abogados del huérfano. Defiendan a las viudas. Y este es el listado que está en la palabra, pero sé que hay más. Y yo quiero que antes de empezar a orar, meditemos. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar Dios? Porque no es otro, Dios te ha puesto. En el trabajo donde estás, en la familia donde estás, en el edificio donde estás. Para los que usan redes sociales, en las redes que Dios te ha permitido tener. Dios te ha entregado un alrededor, un mundo pequeñito alrededor de ti. Y quiero que pienses, mira lo que vas a hacer. Vas a pensar en ese mundo que Dios te ha dado alrededor con los ojos de Dios. No lo vas a pensar como tú. Quiero que ahora le digas, Espíritu Santo, ayúdame a pensar y a mirarlo en estos momentos con tus ojos. Si tienes un negocio, si eres empresario, si simplemente trabajas en un lugar, piensa en ellos. Y ahora dile, Señor, dame el plan para poder mostrar la verdadera religión en ese círculo que tú me has dado. Dámelo, Señor. Yo quiero darte unos segundos para que tú puedas meditar, porque en eso consiste la palabra. Y antes que nosotros orar acá, creo y creemos en la obra del Espíritu Santo, en lo que Él pueda estar hablando a tu vida. Si hay cosas en tu carácter que necesites llevar al altar del Señor, dile, Señor, yo hoy lo entrego también. El enojo, la ira, la amargura, la rabia, la indiferencia, la dejadez, la soberbia, el orgullo. Confiésale a Dios qué hay en tu corazón. El lanzar juicios, el pensar mal, el hablar de una manera incorrecta, el ser indiferente, que es uno de los, creo que de las cosas más terribles que puede haber en un ser, en un cristiano, la indiferencia. Deja que el Señor examine tu corazón y confiésale a Él qué hay en tu vida. ¿Qué necesitas poner en práctica? El domingo pasado hicimos un ejercicio en el que respondíamos a estas preguntas. Pero si notas, la última pregunta es ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y había un espacio para que dice aplicar, para que podamos escribir. No es fácil aplicar la palabra, es más fácil estudiarla, entenderla, aprenderla, pero aplicarla es el reto hoy. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero tener oídos que obedezcan, oídos que apliquen lo que tú nos estás enseñando. Gracias por este camino que nos has traído durante estos domingos. Hoy, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti. Y yo quiero que hagas un ejercicio espiritual. Y es que le digas, Señor, quítame la máscara de la religión. ¿Sabes? Un religioso es ese que se sabe la Biblia, pero no la aplica. Ese es el religioso. Ese es el fariseo. Ese es el saduceo con el que muchas veces Jesús tuvo que
confrontar. Pero dile, Señor, yo no quiero ocupar el lugar de los fariseos ni de los saduceos hoy. Yo quiero ser tu discípulo, Señor, ese que te escucha y te obedece. Dile, Señor, quita toda máscara, todo lo que me esté llevando a no aplicar tu palabra, todo lo que me esté llevando a ser un maestro que enseña, que da rejo, que da bibliazos, pero que no vive conforme a tus ordenanzas. Quítalo de mí, no quiero ese modelo, Señor. Dile, no quiero ese modelo. No quiero ese modelo para mí. Quiero ser uno que te obedece, que aplica tu palabra, Señor. Ayúdame. A pesar de mi debilidad, ayúdame, Señor. A pesar de mí. Revísteme con tu gracia. Ayúdame a serte fiel, Dios. No en mis fuerzas, sino con la ayuda y la acción de tu Espíritu en mi corazón. Y aquí estamos delante del Maestro. Y quiero que ahora tú le puedas pedir algo al Señor. Algo que tú necesitas abandonar en tu carácter. Que necesitas hoy dejar delante del altar del Señor. Díselo ahora y déjalo en este lugar. Dile, Señor, yo te entrego esto en mi vida. Esta parte en mi vida. Yo me despojo, como leíamos en ese versículo, yo me despojo de esto. Y dile, revísteme de ti, Señor, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Yo quiero que ahora allí tú puedas pensar en Jesús de Nazaret. Piensa en Él, en lo que conoces del Señor Jesús. Piensa en Él. Algo que tú durante todo este tiempo admires de Jesús. Piensa en algo de Jesús. Algo que tú digas, wow, esto me impacta de Jesús. Y dile, Maestro, yo quiero esto de ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero caminar como tú caminaste. Yo quiero ser como tú. Y aférrate al Señor ahora. Y dile, Señor, ayúdame a caminar contigo. A ser un reflejo de ti, Dios. A ser un reflejo de tu amor. A que la gente pueda verte a ti en mí. Coloca tu mano sobre tu corazón. Y dile, Señor, yo quiero que la gente pueda verte a ti en mí. Sabes, la gente necesita conocer al Señor. Pero a veces solo tu vida será la prédica que ellos escucharán. Por eso necesitamos cristianos sanos, humildes, llenos de amor, de buen testimonio. Gente que hable vida, que hable bien. Gente de fe. Gente que ponga las manos para sanar a los enfermos. Gente que dé esperanza a los que hay orfandad en su vida. Y si tú eres de ese ejército o quieres ser de ese ejército, yo te invito a que te coloques en pie. Colócate en pie y dile, Señor, yo quiero ser parte de esos que tú estás llamando en este tiempo para ir y transformar este mundo. Dile, yo imperfecto, imperfecta, llena de tantas cosas, Señor, que a veces lucho y que no logro como salir a flote, pero aquí está mi corazón. Así como hizo Daniel, que dispuso su corazón no contaminarse. Lo primero que hizo Daniel, el de la Biblia, fue disponer el corazón. Él no quería ofender a su Dios. Y el Señor lo respaldó. Ahora es tu turno y mi turno. Dile, Señor, yo dispongo mi vida. Pero yo te voy a pedir algo, Señor, que esta palabra yo no la olvide esta semana. Que yo lo recuerde, que yo todos los días te pregunte a ti, ¿cuál es mi misión en este día, Señor? Ponte tareas cortas. Todos los días dile, Señor, ¿cuál es mi misión hoy? ¿Qué es lo que debo poner en práctica? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Dónde estás trabajando tú para yo también trabajar? Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tu boca, yo quiero ser tus pies, Señor.
Ayúdame a ser diferente, a ser coherente, a reflejarte a ti, Dios. Pídeselo al Señor y yo sé que Él está escuchando tu oración y mi oración en este día. Me revisto de ti, Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias por esta mañana de bendición. Gracias por tu palabra, porque creemos que ella penetra y transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Invito a Carlos que venga por acá.